Volvemos de la pausa, mis queridos televidentes, y continuamos en esta segunda edición de Arroyito Informa. Y como buena costumbre sana que tenemos ya en esta segunda edición, semana tras semana tenemos el agrado de recibir aquí en nuestros estudios a algún especialista en determinada materia que, sin lugar a dudas, tiene que ver con nuestra cotidianeidad, con nuestra vida, donde muchas veces nos sirven precisamente estos espacios como herramientas para poder hacer hincapié en cuestiones que nos atraviesan como seres humanos. En esta oportunidad vamos a recibir la visita aquí en nuestro piso de la licenciada Alejandra Juárez. Ella es especialista en el área de nutrición, para hacer referencia a un dato estadístico que se desprende de un informe emitido por parte de UNICEF, donde asegura que en estos últimos tiempos, lamentablemente, hay que hablar de que un 30% de niños y de adolescentes, sobre todo en Latinoamérica, cuentan con problemáticas de sobrepeso. Alejandra, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar aquí, para poder hacer, como bien decíamos en la introducción, hincapié en esto que lamentablemente es una problemática y que nos atraviesa. Hola, buenas noches. Primero, gracias por invitarme. Gracias por invitarme a hablar de un tema tan importante, tan trascendental y que necesitamos conciencia colectiva para poder combatirlo en realidad. Así que muchas gracias. No, por favor, el honor es nuestro de tenerte aquí en el estudio. Como para comenzar entonces y hacer un poco de introducción a esta temática que yo bien decía, podemos decir que Argentina y que Arroyito es parte de esta estadística que UNICEF desprende de Latinoamérica. Sí, es parte. Incluso la última encuesta nacional de nutrición y salud del año 2018 arroja que el 41,1% de los niños entre 5 y 17 años tiene sobrepeso u obesidad y que el 13,6% de los niños menores de 5 años también padece esta patología, cuando lo esperado en ese rango etario es de aproximadamente un 2,5%. O sea, las cifras son muy elevadas. Lo malo de esto es que año tras año va creciendo. Se incrementa a pasos agigantados. Entonces, hay una necesidad de que empecemos a ver y a ver qué medidas podemos empezar a tomar, desde lo individual a lo colectivo, obviamente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas principales que han lamentablemente llegado a esta instancia y que arrojen estos resultados? Las causas son muchas. La obesidad, el sobrepeso es multifactorial, ¿no? Entonces, ha habido cambios en los patrones alimentarios, ha habido una disminución de la actividad física por los estilos de vida que tenemos. Venimos de un año y pico de pandemia, que la pandemia lo que hizo, no es que esto apareció por la pandemia, en realidad lo que la pandemia hizo fue empeorar la situación. Fueron un año y medio prácticamente de encierro, y al grupo etario que más afectó fueron los niños adolescentes. El adulto medianamente siempre siguió trabajando, que si perdió la fuente laboral tuvo que salir a buscar otra. Los niños quedaron encerrados, se cerraron las escuelas, se cerraron los clubes, no se podía ir a las plazas, el niño dejó de moverse, el niño dejó de tener una rutina de actividades. Entonces, ¿qué hizo? Que se coma a destiempos. Hay niños que no desayunaban y almorzaban, hay niños que almorzaban y merendaban, porque en realidad se pasaban más horas despiertos. El patrón alimentario cambió, el niño no se movió, era de la silla a la cama, de la cama a la silla, de la silla a la computadora. Entonces todo eso hizo que el niño deje de gastar energías también, ¿no? Entonces esto también agudizó la situación, pero el patrón alimentario viene cambiando año tras año. La industria nos viene avasallando con la propaganda de alimentos saludables. Hay niños chiquitos, los niños de 3 años reconocen determinadas marcas de alimentos que en teoría se promocionan como lo mejor, y lejos está de ser lo mejor, porque incluso son alimentos ultraprocesados. ¿Qué nos pasa y por qué se habla tanto de ultraprocesados? Un alimento ultraprocesado está lleno de azúcares, está lleno de grasas, está lleno de sal enmascarado, que enmascara un sabor que al niño o a las personas les encanta, ¿no? Bien. Ale, vos recién allí mencionaste, y me da pie para la siguiente pregunta, que tiene que ver donde esta situación de pandemia llegó, se instaló, nos cambió la vida a todos.
muchos de ellos por allí, lamentablemente, papás o mamás, o por lo menos quienes conducen los hogares, perdieron su trabajo. Y esta disminución de los ingresos seguramente afecta también en la dieta que lleva adelante ese hogar. ¿Cómo vos ves esta situación? ¿Realmente fue así el impacto? ¿Y qué ha generado esto? ¿Lo agudizó el fenómeno? Totalmente, totalmente. En realidad, la pérdida de ingresos o los menores ingresos dentro de lo que es la selección alimentaria hace que todo se limite. Generalmente, a ver, limitamos el consumo de frutas y verduras, primero porque en realidad no es un hábito totalmente instalado, porque bueno, a ver, un preparado con verduras no llena tanto como si te hago un guisado, si yo te hago un arroz que nos alcanza para todos, un paquete de arroz alcanza para 5 o 6 comensales. Si yo tuviera que hacer un preparado a partir de verduras, en realidad tendría que tener mucho, entonces la gente no tuvo otra opción más que elegir alimentos que nos alcance, que nos llenen, y dentro de eso está esto que nos ha llevado a elegir alimentos con mucho más carbohidratos. A ver, la falta de tiempo también hace que, bueno, que elijamos preparaciones rápidas en donde se incluyen las frituras. Entonces, todo esto son esas cosas que van sumando todos los días un poquito y que terminan desencadenando en lo que hoy vemos, que es este flagelo de la obesidad, ¿no? Bien. Recién fuera de cámara conversábamos respecto de tu actividad en el hospital de la ciudad. Contanos cómo es la recepción allí de pacientes, no solo de Arroyito, sino también de la región, porque nuestro hospital es un referente, un centro de salud referente de la zona. En cuanto a estos casos, ¿no?, de adolescentes y de niños, ¿qué casos ves vos habitualmente allí en el consultorio? ¿Cuál es la fotografía del presente que se vive? En realidad, sí, nosotros en el hospital atendemos no solamente al paciente en general, también tenemos un programa de diabetología en donde también nos preocupan los casos que llegan, ¿no? Porque, bueno, nos encontramos con niños con sobrepeso. Generalmente fueron al control con el pediatra en el tema de las fichas médicas y el pediatra empieza a derivar. Nos empezamos a encontrar con niños con sobrepesos muy considerados, niños que muchas veces, por ejemplo, llegan porque, bueno, han sufrido situaciones de discriminación, y entonces el niño es un niño que empezó a apocarse y que entonces tal vez ahí fue el detonador para decir, bueno, no, algo tenemos que hacer. Lo malo de todo esto es que se ha perdido mucho tiempo, entonces a veces son situaciones más graves que nos llevan. Entonces nos preocupa la situación, obviamente, nos pone en alerta y nos hace saber que debemos sí o sí empezar a ver qué hacemos con todo esto, cómo ayudamos dentro de nuestras posibilidades a combatir este flagelo que cada vez va más en aumento, ¿no? Dentro de lo que es diabetología, el hospital recibe niños, o sea, hay niños en los que llegan con alguna manifestación y que ya ha pasado tiempo, entonces, hay que hacerles tomar conciencia a ellos, a los padres. Entonces, la función que nosotros cumplimos es sumamente importante en esto, en saber y en concientizar y en buscar la mejor manera de abordar la situación también, ¿no? Para no asustar, porque si asustamos no vuelven. Entonces hay que saber cómo abordar estos temas para que cada uno de los pacientes que recurre continúe, porque así no continúa no podemos hacer nada. Ya que lo mencionaste, me gustaría entonces que, como para ir cerrando, dieras esta suerte de consejos para quienes nos están mirando en esta entrevista, quizás un adulto a cargo de un niño o de un adolescente en su hogar, cómo poder evacuar la duda si esta persona, este ser querido, está en esta situación de sobrepeso, por tanto de riesgo. ¿Qué debería hacer? Bueno, en realidad, a ver, cuando nosotros hablamos, siempre hablamos de lo que es una alimentación equilibrada, lo que es una alimentación ideal, pero bueno, a mí me gusta ir más a lo práctico. A ver, ¿qué querés vos con una alimentación equilibrada? Bueno, entonces hay tips que hay que empezar a manejar en estos tiempos. Hay que organizar las compras para saber qué es lo que voy a comprar, para decir, bueno,
Primero por una cuestión también de poder manejar los presupuestos, y segundo, para no caer en la tentación de lo que, bueno, de la oferta, de lo que tal vez podría invertirlo en otra cosa que sea más saludable. Hay que organizar los tiempos para decir, bueno, no siempre se disponen. Generalmente mamá y papá trabajan, tenemos poco tiempo para destinarlos a la alimentación. Entonces, organizar los tiempos en tiempos para cocinar, tiempos para elaborar en conjunto también, porque el niño, el adolescente es importante que forme parte de esto para que conozca, para que empiece a conocer las características de los alimentos y para saber si realmente le gusta o no le gusta, porque a medida que los conoce, pueden aprender a elegir también. Organizar, en los momentos que tengamos, yo siempre digo, bueno, tratemos de plantear, no sé, meriendas novedosas, meriendas distintas en las que de pronto salgamos del pan y el té. Armemos, no un té, sí, pero armemos con alguna fruta y no la fruta entera. Fraccionemos esa fruta para que el plato parezca divertido. Me parece que también hay que jugar con lo que nos entra por los ojos, ¿no? Que es lo que nos lleva siempre a comer. Y promover la actividad física. No estoy hablando de necesariamente de ir a un lugar determinado a hacerla, sino actividades recreativas. Bueno, hoy, trabajo de lunes a sábado. Bueno, el domingo destinar una horita para una actividad recreativa en la que podamos hacerla en conjunto, salir a caminar, salir a bicicletear. Vienen tiempos más agradables también y nos ayuda para decir, bueno, salimos a bicicletear en horarios más tardíos de pronto. Entonces me parece que hay que empezar, yo siempre digo, hay que empezar a organizar compras, organizar tiempos y a priorizar, ¿sí? Este flagelo no se combate simplemente con una consulta. Se combate con el aporte de todos como sociedad, del personal de salud. Se necesitan obviamente del Estado, de políticas públicas para combatir, porque de uno solo no se puede. Gracias por haber venido y por tu mensaje tan claro, porque realmente, como decías, todo comienza desde la particularidad, pero también es un fenómeno colectivo y que debemos compartir entre todos. Gracias por el mensaje, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor, un placer. Bien, de esta manera nosotros vamos a compartir una nueva pausa en esta segunda edición. No se vayan, aún resta mucho por compartir en lo que tiene que ver con la actualidad de Arroyito y de la región. Pausa y ya regresamos.